En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 41 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos de un tema muy interesante en relación a los principios y creencias de tener un bebé y cómo esto se modifica al ser de un sexo determinado. ¿Ustedes se han preguntado, si quiero tener un bebé, prefiero que sea de un sexo en específico? ¿Existe alguna presión social para que así sea? ¿Hay alguna creencia familiar que me induce a querer cierto sexo del bebé? Así que no se despeguen del programa porque le daremos respuestas a estas y otras preguntas. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de salud mental e integral. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Me gusta saludarte y tenerte de nuevo por acá. No, pues también a mí me emociona mucho el poder compartir nuevamente los micrófonos contigo y con nuestro invitado, que augura que va a ser un programa muy interesante. Por supuesto, como siempre, ¿no? Los invitados que vamos trayendo. Les recuerdo que también estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de radio online hispanohablante de salud mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo Juan Francisco Aguilar López, psicólogo por parte de la Universidad Michoacana, tiene una maestría en psicología de la educación con perspectiva psicoanalítica, diplomado en pruebas psicométricas, diplomado en igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, diplomado en educación para los derechos humanos, ha sido promotor comunitario, tallerista en prevención de violencia de género, como también docente en el CECITEC, en la Universidad Michoacana y en la Universidad Sor Juan Inés de la Cruz, entre otras. Bienvenido al programa, Francisco, es un gusto tenerte de nuevo por acá. Muchísimas gracias, Ricardo. También es un gusto volver a platicar con ustedes, a encontrarnos nuevamente de esta manera en este medio. No, y excelente, ¿no? Ya te teníamos por acá la vez pasada también en nuestro programa anterior. Un programa también muy interesante respecto a ese tipo de situaciones que luego nos acontecen el día a día y nos van modificando muchas cosas. Y bueno, para ir comenzando, les voy comentando las instrucciones. Van a salir algunas preguntas muy importantes respecto a este tema que vamos a platicar. Ustedes contestan si están de acuerdo o en desacuerdo y posterior comentan pues su razón de por qué están de acuerdo o en desacuerdo. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Como vemos, la cuestión del tema, por la parte de tener un bebé, afortunadamente tú, Francisco, pues ya tienes por ahí a una hija. Acá una pequeña, 5 años apenas, pero ya va creciendo y es un mundo descubrir ahí con ella. Dices apenas y no manches, ya es un montón, ¿no? Ya 5 años ya son muchos. Sí, ya, es que ya en el proceso de ella se sienten pocos, pero pues sí, ya es bastantito. Por lo menos una carrera más. Ándale, otra carrera más. Y por ahí la cuestión de tanto César como su servidor, pues no tenemos todavía algún hijo, así que haremos como una cuestión de una simulación. Si tuviéramos o llegáramos a tener, ¿cómo sería la situación? Ahí van encaminadas las preguntas y también para todo nuestro auditorio que también se centre en ese escenario si es que ya está por tener algún hijo o a lo mejor tiene la perspectiva de poder formar una familia con su pareja o tener algún hijo. Es algo muy importante. Y bueno, suelto la primera pregunta. Ustedes contestan si están de acuerdo o en desacuerdo. Y es, usualmente los padres varones esperan que su primogénito sea hombre para perpetuar el apellido. Francisco, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Bien, creo que estoy de acuerdo. César, usualmente los padres varones esperan que su primogénito sea hombre para perpetuar el apellido. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? En esencia, estoy de acuerdo. Perfecto, ok. Yo también estoy con ustedes de acuerdo respecto a esta cuestión. Y bueno, vamos a pasar ahora por las razones. Francisco, ¿por qué estás de acuerdo ante esta pregunta? Bien, mira, fíjate que a mí, en mi caso, fue algo distinto. Nosotros cuando estábamos esperando a mi pequeña, siempre decíamos que fuera mujer, pero a todas las personas como que nos íbamos encontrando, bueno, no a todas, pero a ciertas personas que nos íbamos encontrando, pues siempre buscaban y preguntaban con ansia a ver si es niño o si es niña, y si era niño, por ejemplo, un señor, si le dijo, no, si es niño, yo te hago el baby shower, ¿no? ¿Cómo se llama? El bautizo, algo así, una fiesta, ¿no? Y si fuera niña, pues no decía nada, ¿no? Entonces siempre hay como una prioridad hacia el varón
aunque, bueno, de mi parte yo siempre quise o he querido que sea niña, y también si tengo otro hijo, prefiero que sea niña que sea niño, no sé, es como algo que hemos platicado mucho con mi esposa y somos del equipo niña. Ok, de acuerdo, muy interesante. César, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, en principio yo quiero mencionar que no es que esto signifique que sea lo correcto, ¿no? Que sea lo más adecuado o que sea lo que tenga que ser. Sin embargo, yo creo que es importante ir reconociendo pues las realidades, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestra cultura, en donde sí se va transmitiendo este mensaje que a lo mejor inicialmente lo podemos interpretar desde una perspectiva así cultural y social en el que se busca perpetuar, vamos a decir, el apellido de alguna manera como parte de la identidad, ¿no? No solamente del propio padre varón, ¿no? Sino de todo lo que la herencia que trae consigo, ¿no? De la familia, de esa rama, vamos a decir, ¿no? Sino que también creo que desde una perspectiva en un plano a lo mejor evolutivo también, ¿no? O sea, lo que se busca es que la especie pues siga perdurando, siga persistiendo, y creo que también desde ahí tiene como esa connotación, aunque eso pues también por otra parte pues no tendría que ver, ¿no? En cuanto a una cuestión del apellido, pero sí en cuanto a que pues se puedan seguir manteniendo ciertas características, ciertos rasgos de la identidad, ¿no? Que se van heredando también desde la propia perspectiva del varón. Yo por esa parte en que también estoy de acuerdo, tomo mucha referencia también por la cuestión cultural que menciona César, y es que inevitablemente tenemos una cultura que ha avanzado a través de las generaciones en que el apellido tiene que seguir, ¿no? Y por la cuestión como legal, en que va primero el apellido del hombre y luego el de la mujer, y que así se ha manejado a través de muchos años. Y en mi caso yo digo que sí, de acuerdo, porque pues lo he vivido completamente en familia. Y yo por ahí también ya espoleándome y sacando mis trapitos como casi no lo hacemos, como siempre, ¿verdad? Ándale. En la cuestión familiar, pues tengo de parte de mi papá pues más tías que tíos, ¿no? De hecho, nada más tengo un tío por ese lado, y ese tío nada más tuvo 2 hijas. Ahorita ya se separó de su pareja y pues ya no tiene como en mente tener algún otro hijo. Y mi papá pues nada más me tuvo a mí, varón. Entonces de alguna forma también hay una cuestión por ahí de que es que debes tener hijos, ¿no? Hijos varones para seguir como manteniendo la parte del apellido. Y no solamente pues me sucede a mí, también en el ámbito de las amistades que tengo, comúnmente es esa parte, ¿no? Como el hecho de tener un hijo, hasta la cuestión también de, es que si es hijo, como mencionas, Francisco, vamos a fumarnos un puro, ¿no? Ya ven que de repente es un habano el que si es hombre, y si es mujer, pues no lo hacen de esa manera y pareciera que no tiene a lo mejor el mismo peso por esa parte. Y creo que es algo muy importante. Ahorita ya viene como dentro de esta cuestión que estamos manejando, la siguiente pregunta, que bueno, ya por ahí nos adelantó un poquito Francisco, pero bueno, también es como parte de cómo se sentiría todo nuestro auditorio en ese sentido. Y bueno, comenzamos, Francisco. ¿En algún momento llegaste a sentirte decepcionado al saber que tendrías una hija? Ya habías comentado en primera instancia que era como bueno, pues ya habíamos pensado, ¿no? Que una hija, pero en algún momento, en alguna como situación que haya pasado como la parte de que, va a ser hija y no hijo. No, entonces, fíjense. Ajá. Gracias. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Desacuerdo. Muy bien. Sí. Por esa parte, César, ¿te sentirías decepcionado de saber que tendrías una hija? ¿De acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo, no en absoluto. Ok, muy bien. Y bueno, yo por mi parte también comparto con ustedes esta idea. No me sentiría decepcionado, o sea, estoy en desacuerdo por esa parte. Y bueno, vamos a ver ahora las razones. Francisco, ¿por qué? ¿Por qué mencionas que estás en desacuerdo? Bien, desde la parte pues personal, siempre quisimos, bueno, con mi esposa les comentaba, siempre quisimos una hija. En mi familia yo tengo un hermano varón, solamente somos 2 y los 2 somos varones, entonces mis abuelos también, bueno, mis abuelos, los abuelos de mi hija siempre quisieron una nieta o una hija, entonces pues llegó mi hija y pues fue la adoración. Y del lado de la familia de mi esposa, pues no tampoco, ella, bueno, pues a ellos como que no les buscaba así de que si fuera niño o niña, y al contrario, más bien siempre la respuesta fue de que pues con ella o con él o con ella van a pagar lo que hicieron cuando fueron niños, ¿no? Así como va a ser la lata de ustedes y van a ver lo que sufrimos nosotros cuando éramos padres.
Y esa es como la respuesta que nos han dado y que había alrededor. O sea, nosotros como que siempre cobijamos esa idea de que fuera niña y no nos causó ningún problema. Al contrario, nos sorprendíamos mucho de las respuestas de las personas que casualmente pasaban por ahí y sabían o se enteraban o querían meterse pues en esa zona y nos molestaba mucho esa idea tan, pues no sé, retrógrada o tan machista de decir que el primero tiene que ser varón y si no es varón, pues algo hicieron mal o no sé. Es muy complejo también, pero esa sería mi respuesta. Ok, de acuerdo. Algo bien interesante que mencionas, Francisco, que quiero hacer como hincapié en eso. Mencionas como que algo a lo mejor hicieron mal, ¿no? Y sí lo he escuchado también, ¿no? O sea, ha nacido hija, algo no hicieron bien, ¿no? O sea, o no le echaste ganas o no comiste a lo mejor algo que tenías que haber comido o no te mentalizaste como para decir tiene que ser hijo y pareciera que es una cuestión que se puede modificar, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión también como que está en la mente de las personas de manera cultural, pero no biológica, ¿no? Que a lo mejor no se dice, pero se transmite esa idea, ¿no? A través de ese mensaje de que se empiezan a culpar, a lo mejor entre unos y otros, hacia la mujer, ¿no? Porque no me puedes dar un varón, ¿no? No me puedes dar un hijo varón. Entonces ya eso es justificable como para la infidelidad o algunas otras cuestiones, ¿no? O se le atribuye al hombre también, ¿no? Como que no, pues entonces tus semillas o tus formas pues no sirven, ¿no? No funcionan. No son tienes puras niñas, ¿no? Bien, ajá, César, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, en principio digo que para mí sería indistinto, ¿no? O sea, si fuera hombre o fuera mujer, digamos que para mí sería lo más relevante, lo más importante, pues el tener la posibilidad, ¿no? De poder contar con este ser que pues va a representar en mi vida algo muy valioso, muy importante, sea hombre o sea mujer, ¿no? Independientemente de esto, creo que el amor y el cariño que se le brinda a un hijo, pues no tiene esa distinción en cuanto al sexo. Y bueno, también les comparto que de mi parte vengo de una familia en donde yo me crié con 4 hermanas mayores que yo. Fui el único varón, el más pequeño. Estoy bastante familiarizado con el trato hacia las mujeres. Sé que llegan a hartar en algún momento. No es fácil. Lo he tratado de lidiar con ellas. Sin embargo, a mí me parece que es una experiencia extraordinaria y que pues eso finalmente también este antecedente, esta historia, ¿no? Personal, pues yo creo que ayudaría a que al final de cuentas, pues si fuera el caso, ¿no? De que se tratara de una hija o de una mujer, en mi caso personal creo que sería bastante enriquecedor. Excelente, qué bonito, qué bonitos comentarios, qué bonito mensaje, César, a todo nuestro auditorio también, ¿no? Yo por esa parte en la cuestión de que estoy en desacuerdo, tiene que ver algo, y lo veo yo desde ese punto de vista como muy influyente respecto a todo lo que me estuvo rodeando, que también es parte de la familia. La mayoría son mujeres, ¿no? Me metí a estudiar psicología y no me van a mentir ustedes. La mayoría que llega a estudiar psicología son mujeres, ¿no? Hay un porcentaje muy, muy grande. Y también en la maestría también fueron más mujeres. Entonces, de alguna forma me he rodeado de tantas mujeres que a lo mejor tienen mucha influencia por ese lado y también porque yo me considero una persona muy sensible y soy muy amante de la poesía, ¿no? Y esta cuestión de tener una hija, pues no sería decepcionante. De hecho, sería una cuestión así como de, mi princesa, ¿no? Como mi amada, ¿no? A lo mejor por todo eso puedo yo decir que estoy en desacuerdo en la cuestión de por qué lo siento, porque también he conocido a personas, y eso también quiero aclararlo, que de repente es como la decepción porque ven al hijo más bien como un amigo, un competidor, a una cuestión de una educación distinta, no como a un hijo, porque de repente es como pues cuando ya crezca mi hijo ya voy a poder jugar, ¿no? El Xbox con él, ¿no? O a jugar fútbol, ¿no? O ir a los partidos juntos. Entonces de repente es como toda esa ideología de lo que se puede compartir y no tanto por otras cuestiones, ¿no? Como menciona César, la parte de querer a un hijo por el sexo que sea, no tiene una diferencia, pero que sí de repente hay como cierta selección. Yo conozco muchas personas que tienen esa parte, y que también es una cuestión como de rivalidad, ¿no? O sea, debe existir como alguien más fuerte que en esa parte de la familia, pero tiene que haber un contrincante con quien luchar. Parte, ¿no? Como es que el hombre luego siente que el hijo va a tomar su lugar con su pareja y se va a quedar como relegado. Entonces, de alguna forma también es esa parte en donde debe existir eso como para poder instaurarse en una cuestión de poder querer tener un hijo y no una hija. Sí, mira, lo que pasa es que
híjole, esta situación entre la envidia ante el padre o la envidia ante la madre, dependiendo de la elección de objeto del infante, pues por lo general se da de manera inconsciente. No es de que, pues bueno, yo voy prefiero o quiero hijo o quiero hija para no competir o etcétera, ¿no? Sino inconscientemente yo creo que eso se da. No es de que si estemos buscando o no buscando eso, siempre debe haber esa función, una familia que haga esa ruptura ante la figura, ante la relación madre-hijo, ¿no? Ya sea el padre, ya sea alguna otra, va a haber una función de padre que haga esa ruptura, no porque sea un padre biológico, a lo que me refiero, sino una cuestión simbólica que haga que haya un otro en discordia. Ya pudiera ser el padre biológico, ya pudiera ser el trabajo, ya pudiera ser hasta una llamada de teléfono, un familiar, etcétera, otra mujer, o si es un hombre, pues otro hombre. Bueno, y es a lo que yo lo veo más bien desde ese punto de vista. De repente es como más a un lado la división de los hombres, porque nada más hacen ciertas cosas, entonces ya a lo mejor muy inconsciente uno dice, pues, me gustaría tener un hijo, ¿no? Como para pasármela también con él haciendo ciertas cosas, como en esta división familiar, ¿no? Y yo, bueno, ahondando de manera general en esa cuestión, y creo que aquí entra muy bien la siguiente pregunta. Yo creo que ahorita ya más bien ahondando en otras cuestiones, también podemos preguntar sobre algunos aspectos psicoanalíticos respecto a cómo es que el inconsciente decide ciertas cosas. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Pero la siguiente pregunta va encaminada también a esta cuestión de la familia. ¿Existe alguna tradición o creencia familiar para que el primer hijo sea hombre? Francisco, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que existe alguna tradición o creencia familiar para que el primer hijo sea hombre? Así como alguna especie de ritual, algo mágico que induzca que lo que van a hacer sea varón o mujer. Así es. Sí, una cuestión como de tradición, ¿no? Que de repente venga como ya muy, muy atrás de la familia, o alguna creencia también muy particular de la familia por lo que crea que debe ser hombre. Bueno, concretamente en la mía no estaría de acuerdo, pero sí creo que en general hay creencias al respecto. Entonces, por lo cual mi respuesta definitiva sería que sí estoy de acuerdo. De acuerdo, muy bien. Yo por mi parte también estoy de acuerdo en que hay alguna creencia, ¿no? Familiar y tradición que sí hace, ¿no? Como inducir mucho en el querer tener un hombre. Por tu parte, Francisco, ¿cuál es tu razón por la cual estás en esta posición? Bien, como decía el compañero familiar, pues en mi familia tampoco hay como esa creencia, pero creo que a través de los años se han venido como cargando mucho hacia esa figura masculina. Por ejemplo, no sé, me quedo pensando en China, que tenían tantos problemas de la sobrepoblación, había tantas personas que solamente podían tener un hijo, y por lo tanto se buscaba que fuera varón el hijo, y si era mujer pues hacían alguna manera para que hubiera un aborto o para que el niño pues no, o la niña en este caso no viviera, y de esa manera pues poder concretar que fuera un varón. Igual, por ejemplo, me contaba un conocido que trabaja en una clínica de fertilidad, que a él le pagan pues bastante dinero porque familias de judíos tuvieran un hijo varón, o sea, su primer hijo sea varón, o sea, tanto así de que meter la ciencia, digámoslo entrecomillado, médica para que diera varón y no fuera mujer la primogénita, ¿no? Y hablar de primogénito es también darle como esa importancia de que el primero de los hijos es el más importante, ¿no? Los demás pues son como secundan ahí a la familia, pero el primogénito siempre como que tiene esa importancia, ¿no? Por ejemplo, en mi familia siempre la figura de la primera hija pues es aquel que va a tener las riendas de la familia, ¿no? Cuando, pues quién sabe, también es una carga social, imaginaria, que le estamos implantando a nuestros hijos o a nuestros familiares, que la van a llevar de por vida, y que hay que tener cuidado con eso, porque
también si esta persona que es primogénita no triunfa de acuerdo a los estándares que la sociedad dicta, pues va a llevar una vida realmente pesada, ¿no? Y pues lo que opino. Ok, de acuerdo. Muy interesante esta parte y no tenía conocimiento, fíjate, te soy honesto, respecto a la cuestión de estos centros, ¿no? De que pues reciben espermas con la idea de poder hacer que el primogénito sea hombre y como más inducirlo, ¿no? Por ese lado, que bueno, ya no sería como primogénito en cuestión sanguíneo, ¿no? Que también es otro peso que de alguna forma se tiene en algunas familias. César, ¿por qué estás en esa posición? Bueno, estaba pensando, lo que es que sí, en algunos de estos centros de fertilidad pueden tomar el propio esperma del padre y hacer una selección, ¿no? De espermatozoides. Finalmente, el que sea varón o mujer depende de la información genética del espermatozoide, ¿no? Que si tiene la información X, pues entonces va a ser mujer. Si tiene la información Y, va a ser varón. Entonces hacen este intento. Sin embargo, no pueden garantizar al 100% de que sea efectivo, ¿no? Y se pueda concretar de manera definitiva, pero bueno, hacen su esfuerzo, ¿no? Al menos así es como se lo venden. En este caso, yo estoy tratando de hacer memoria, o sea, realmente así como en este ejercicio de tratar de recordar, bueno, a ver qué prácticas yo conozco, he escuchado con respecto a esto, pero creo que en el caso de los varones o de los hombres, luego a veces se busca a través de la comida o a través de la alimentación, ¿no? El tratar de buscar algunos alimentos que a lo mejor otorguen quizás ciertos atributos o se le ha asignado como que ciertos atributos a lo mejor de virilidad o de masculinidad que si los consume el varón o el hombre a lo mejor en el momento del coito y antes de la fecundación y todo esto se va alineando, ¿no? Casi como con los planetas. Entonces trae ese resultado, ¿no? De que sí, efectivamente va a ser este varón. Y ya luego, de pronto, digo, yo desconozco también en ese aspecto, pero luego se ve por características de cómo está en la panza de la madre, ¿no? Y en qué posición y todo esto ya casi que de manera mágica, bueno, adivinatoria más bien, ya le asignan con, no, seguramente es varón o seguramente es mujer. Esos son los referentes que yo tengo, ¿no? Pero evidentemente que estos son meramente por parte de la pura tradición popular, ¿no? No tanto como de que haya algo que mediante algún procedimiento científico se pueda comprobar. Sí, que así sea, ¿no? Por completo. Francisco, ¿quieres agregar algo más a tu respuesta? Sí, se me hace muy interesante lo que nos comenta César. De hecho, pues nosotros con mi esposa nos pusimos a investigar, ¿no? O sea, qué es lo que cómo se presenta que sea un mayor porcentaje de que sea mujer o un mayor porcentaje que sea hombre. Por ejemplo, nos decían los espermas hombres o si no me recuerdo, son los Y, tienen son más débiles ante climas ácidos, ¿no? Entonces, uno come comida ácida para que se acidifique cierta parte pues la parte del útero de la mujer para que cuando se implante pues sea mujer y no sean hombres o no sé, o en qué posición vas a tener relaciones para que si es de tal lado pues tú puedas estar casi 100% de que va a ser hombre o que va a ser mujer. Bueno, hay muchos, como dicen, muchos mitos muy, muy simpáticos, ¿no? Que van de generación en generación. Pero, y esos mitos pues nos van enseñando nuevamente de que pues estamos hablando de que hay una preferencia, ¿no? Hacia lo masculino. Oye, pero yo no sabía que eso de la comida, la verdad, yo no tenía conocimiento. En serio, me sorprende. Ahorita estoy como tratando de pensar y decir, o sea, qué tipo a lo mejor de comida hace más viril al hombre en ese sentido, como para que crean, ¿no? Que pueda tener un hijo. La verdad se me hace como algo muy extraño, ¿no? Entiendo que sí modifica muchas cuestiones todo lo que comemos, ¿no? O sea, si vamos a comer no muy sano, pues no va a haber como buenos genes, ¿no? Que estemos transmitiendo. Pero ya para que realmente sea como una elección por completo, creo que ya es una cuestión, como bien menciona César, la parte adivinatoria, ¿no? Como tratar de que eso que se alineen los astros, no que sean un mes en específico, porque en este mes es cuando más se puede dar. Creo que es algo bien difícil. Yo por esa parte, en la cuestión de que sí creo que existe tradiciones y creencias, lo veo mucho en esa parte también, ¿no? En la cuestión de la buena fortuna. Eso lo veo yo también por parte de la cuestión familiar, desde mi perspectiva y desde mi vivencia. Un primogénito hombre, digamos que es como abundancia,
¿no? Es como un tipo de ideas que también se llegan a dar, estas creencias, ¿no? Y tradiciones que de repente es que fue niña, no te va a ir muy bien en el trabajo o te va a costar más, a que si es un niño, entonces va a haber como más abundancia en muchos aspectos. Toda la cuestión también como de inducir completamente de que sean varones los que estén naciendo, y más por el lado de que sea, bueno, por parte del hombre, ¿no? O sea, si a lo mejor es la hija y la hija va a tener hijos, no tanto si llega a ser algún niño o niña, ¿no? Por esa parte, sino más bien del hombre, como que también es un peso muy fuerte, un peso, una responsabilidad muy grande que carga el hombre, ¿no? De la familia, el que el hombre tenga un hijo que sea varón y no tanto a lo mejor la hija que tenga un hijo que sea varón. Y también creo que también es una cuestión tanto cultural y familiar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo por ese lado. Y bueno, ahora, por otro lado también, no nada más la cuestión familiar tiene mucho que ver, y es ahora esta siguiente pregunta, la cual es, ¿existe presión social para que un hombre tenga un hijo varón? Ya hemos visto que la cuestión como de creencias familiares o tradiciones por parte de la familia, pero en la cuestión social, ¿existe alguna presión para que un hombre tenga un hijo que también sea hombre? César, perdón, Francisco, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo que existe una presión social para que un hombre tenga un hijo varón? Yo creo que solo por llevar la contraria voy a decir que en desacuerdo. Ah, mira. O para tener que discutir, ¿no? Para tener de dónde. Yo por esa parte, también estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en que existe una presión social. Francisco, ¿por qué estás de acuerdo? Bueno, es que la presión social no solamente es de si vas a tener un hijo varón, sino simplemente si te vas a casar, llegas a tal edad y, a ver, te vas a casar, ya es tiempo de que salgas de casa, de que busques una pareja, ya estás no casado, es de que para cuando los hijos, y ya teniendo un hijo es para cuando el otro, y busca la parejita, y ahora busca que sea niño, ahora que busca que sea niña. Entonces yo creo que la presión social siempre está presente, y por ejemplo, si son puras mujeres en la familia, no, es que tienes que buscar el hombre, ¿no? Y ahí vas en búsqueda del hombre, y aunque puedas tener 7, 8, 9 hijos, y todas son mujeres, siempre vas a seguir, y siempre va a haber la presión ahí de que, ¿y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el niño? Sobre todo, como dicen con eso de que, bueno, son los que llevan las riendas de la casa, ¿no? Es el hombre de la familia. La cabeza, ¿no? La cabeza de la familia. Ajá, sí. Ok, de acuerdo. Muy interesante, Francisco. César, por tu parte, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, parto de la idea de que en mi experiencia familiar y personal, creo que nunca he percibido o escuchado ese tipo de mensajes, ¿no? Así como de presión de que, pues, ¿por qué no te has casado? O, ya te vas a casar, o los hijos o los nietos, ¿para cuándo? Honestamente, no, O sea, ni por parte de mi padre cuando vivía, ni por parte de mi madre, ni por parte de nadie más de mi familia. No sé si sea indiferencia, ¿no? De que nos vale que hagas con tu vida o si realmente es respeto, ¿no? Bueno, pues él tomará las decisiones cuando quiera, ¿no? Pero, o sea, en mi entorno, digamos, cercano, no he escuchado ese tipo de mensajes, ¿no? Respecto a esto. Por eso, pues parto de ahí, ¿no? Aunque sí reconozco que quizás fuera de mi entorno particular y personal, posiblemente allá afuera, pero incluso creo que cada vez las nuevas generaciones, las más recientes, creo que cada vez menos se escucha ese tipo de presión, ¿no? Más bien creo que lo que se llega casi a asegurar, a afirmar, es el hecho de que pues no importa que sea, ¿no? Si es hombre o mujer, con que venga sano, ¿no? Esa es como que la afirmación más inmediata, sí, y que la escucho de manera más cotidiana o más frecuente de las personas que sí conozco, pues que tienen esa condición en que van a tener una familia o que van a tener un hijo. Creo que lo más inmediato que se les viene es como este tipo de idea, tanto al papá como a la mamá, ¿no? De que no, pues ya, lo que sea, pero que esté bien. Que también ahí me parece que por otro lado nos habla también de cierto grado de discriminación, ¿no? Porque qué tal que no está bien, entonces no lo vas a querer o no va a ser aceptable si tiene alguna discapacidad, alguna otra condición especial o particular, ¿no? Digo, es algo que también nos puede llevar a cuestionarnos ya a otro punto, a otro aspecto, ¿no? Pero creo que en general, al menos ese es el tipo de ideas que yo he escuchado así como del entorno cercano, ¿no? Así como decir, no, pues no importa si es niño o si es niña,
no sé si detrás de eso ya sus intenciones ocultas sí sean como que realmente no es que sí deseo que sea niño, pero no puedo decirlo públicamente por no menospreciar, ¿no? El hecho de que si llega a ser niña o al contrario, pero al menos eso es lo que yo escucho, ¿no? Los mensajes que escucho en mi entorno. Sí, la información muy interesante, César, porque fíjate que yo en lo particular, y creo que fue una cuestión más como entre la preparatoria e inicios de la universidad, que yo creo que también es parte como de la adolescencia, ¿no? Y que ya saben que en ese transcurso de la vida, la memoria está como más perceptiva, ¿no? Por eso nos acordamos más como de la música de nuestra adolescencia y de las letras, que ya después de otras cosillas. Pero yo sí tengo muy presente, a lo mejor es el entorno donde yo me estaba como desenvolviendo. La mayor parte de chavos sí eran de echar a cada rato como tierra al otro, estarse burlando, hacer el bullying, ¿no? Muy conocido que ahora le llaman. Y esa cuestión era muy constante, ¿no? Decían, es que yo quiero tener una hija. Ah, ¿cómo una hija? Nah, ni vas a poder. No, que muy hombre. Y en serio había tantos comentarios respecto a eso. Tantas personas con las que yo me juntaba que hacían ese tipo de comentarios que no sé dónde estén ahorita, la verdad, dónde estén parados. Si es que tuvieron algún hijo hombre o mujer y a ver qué tanto se les hizo como ahí llenar la cabeza, pero que también iba muy influido por la cuestión de su entorno también de ellos, ¿no? O sea, ellos mencionaban eso y aunque éramos adolescentes, pues también venía como de una información que íbamos arrastrando. Y yo por eso sí creo, ¿no? Que hay una presión en la cuestión social como para verme más hombre entre los hombres, ¿no? Para verme como lo que a lo mejor el estatus corresponde. Porque yo recuerdo que ya cuando entraba a la universidad ya algunos empezaron a juntarse, algunos se casaron, ¿no? No siguieron a lo mejor estudiando, otros sí, fue como muy diversa la situación. Y era la parte de que no, sí tuve hombre, no, felicidades, hombre, no manches, hay que ir a festejar, no sé, hay que ir a tomar. Y entre los amigos era como un aplauso, ¿no? Como la parte motivacional de que se sentían bien porque tenían un hombre. Y ir por las hijas de los demás. Ajá, no, o sea, y ya era bien diferente esa cuestión y la distinción que hacían respecto a la cuestión de eso, ¿no? O sea, tanto si era mujer o hombre, ya había como cierto chascarrillo, ¿no? En esa parte, aunque fuera como en broma, pero pues ya ven que entre las cuestiones de amistad, las bromas es como mejor te lo digo de otra forma para que no te sientas tan mal. Y es una cuestión de presión, ¿no? O sea, presión, no depresión. Ja. Y bueno, creo que es una cuestión también que va como encaminada, como por esa misma situación respecto a lo que mencionaba César, ¿no? La parte en la cuestión de la sanidad de un hijo y también de los cuidados. En este caso, no va encaminada directamente la siguiente pregunta ante eso, pero sí la cuestión siguiente. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y me contestan si están de acuerdo o en desacuerdo. El tener una hija conlleva muchos más cuidados sociales que un hijo. Francisco, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo el que tener una hija conlleva muchos más cuidados sociales que un hijo? Bueno, si hablo de mi perspectiva personal, yo estaría en desacuerdo también. Ok. Yo por mi parte, en el de si tener una hija conlleva muchos más cuidados, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? En que sí se llevan muchos cuidados. Francisco, ¿cuál es tu razón? Bien, porque nuevamente nos encontramos en esa parte de que, pues bueno, solo por ser niña tienes que tener una atención distinta. Obviamente se va a hablar de distintos temas, se van a trabajar de distintas maneras, pero pues bueno, de alguna manera la crianza pues es la misma, ¿no? Lo que busca uno con los hijos es brindarles esa parte del cariño, esa parte del amor y esa parte del aprendizaje, que se respete a ella, a él, de la misma manera, ¿no? No es que, bueno, tú por ser hombrecito, tú puedes salir y hacer lo que tú quieras de desmadre y de todo el relajo que quieras, y tú por ser una niña, pues te tienes que comportar y quedarte en casa y no hacer nada, no correr, no saltar, no, es la misma manera, son niños y los niños, hombre o mujer, tienen la misma necesidad. A mí se me hace algo bien simpático, por ejemplo, en el caso de mi hija, de que era de las únicas niñas que llegaba al kinder corriendo y se ponía a correr ahí alrededor del patio y hablaba con todo mundo y saludaba a los niños, a las niñas, y las demás niñas eran como muy tímidas, así como que no saludaban, que no corría. Yo digo, bueno, no sé si haya demasiada libertad o realmente pues ella se siente a gusto así, y pues no era como
de hecho yo le preguntaba en muchas ocasiones, bueno, ¿tú quieres irte con vestido o con falda del uniforme o quieres llevarte pantalón a tu escuela? Y dice, pues, ¿con cuál te sientes más cómodo? Y ella me decía que con pantalón, y bueno, en este caso pues yo la llevaba con el pantalón y pues no había problema, ¿no? Y era pues más bien ese respeto, darle ese respeto al infante de ver qué también es lo que quiere, no solamente lo que uno quiere como adulto. Ok, gracias Francisco, muy interesante. César. Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Francisco. Por ejemplo, ¿tú le darías la misma libertad a tu hija que tú tuviste, por ejemplo, en la adolescencia, en la juventud? Sí, yo también le daría la misma libertad. No sé cuánta libertad sea o si se pueda medir, pero por lo menos intentaría darle la misma o la misma calidad de educación o más que la que yo tuve. Bien, por esa parte, César, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo porque, bueno, si yo me pusiera en ese escenario donde tuviera una hija y tuviera que instruirle, ¿no?, en asuntos de la vida en general, independientemente, igual lo haría en el caso de que tuviera un hijo, ¿no? Pero yo sí la prepararía así como para lo que se venga, ¿no? En la cuestión de la vida, no para que se viva como con miedo, con desconfianza ante otras personas, ¿no? Ante personas de su propio género o de su propio sexo, ni del sexo contrario, sino para que se viva con una persona confiada, con seguridad, libre de este tipo de miedo, de temores, en donde incluso ella por sí misma, ¿no?, tenga la capacidad tanto mental como física de llegar a también defenderse cuando sea necesario, ¿no? El que no tenga que estar dependiendo de alguna otra persona para que pueda estar haciéndole frente, ¿no?, a este tipo de circunstancias, sino que por sí misma lo puede hacer, así como lo haría con un hijo varón, ¿no? O sea, creo que sería como equiparable. No pensaría en ella como en esta perspectiva de que por ser mujer sería más débil o el tipo de actitud que mostraría ante el mundo, ¿no?, y ante la sociedad fuera de miedo, de temor, ¿no? Al menos eso no es lo que intentaría fomentar. Crearías por ahí una Kill Bill, ¿no? Sí, ándale, algo así. bien preparada. Yo por mi parte estoy de acuerdo en que sí lleva más cuidados, pero bueno, mi perspectiva es por la cuestión social, ¿no? Entiendo que y también estoy muy de acuerdo en lo que menciona Francisco. Creo que sea niño o niña, la educación es igual, el cuidado es igual, pero en la sociedad que tenemos constantemente, y que aunque yo sé que hay muchos cambios y muchos movimientos, de todos modos es como complicado, ¿no? O sea, es más fácil a lo mejor en la cuestión social, hija, ten cuidado con estas cosas, a un hijo al que tenga cuidado con otras cosas, ¿no? A nivel social, ¿no? No estoy diciendo en que estoy a favor de lo que está sucediendo allá afuera, pero que sí está manejándose mucho, ¿no? Es como esa cuestión académica, escolar, ¿no? Yo lo veo a manera general. A un niño le pueden decir, es que uno de los compañeros lo trató mal, ¿no? Entonces díganle algo al niño, porque ya hizo sentir mal a mi hijo. Pero ahí también hay dos responsabilidades, no nada más la responsabilidad del chavo, de este niño, el que tiene que saber cómo decir las cosas y no ofender y no hacer bullying, como también la responsabilidad de la otra persona por saber cómo tomar lo que le están diciendo. Entonces, esas responsabilidades yo también lo veo por la cuestión social. Creo que sí habría más cuidado y más educación a nivel social. César, ¿quieres complementar tu respuesta? Sí, porque no sé si me la vayan a preguntar, pero yo me quisiera hacer la pregunta a mí mismo, que yo le hice a Francisco. Es decir, si yo tuviera una hija, si yo le daría la misma libertad que yo tuve siendo adolescente o siendo joven. Y a mí, fíjate que al contrario, mi respuesta sería no, porque igual y cada quien vivió su experiencia de la juventud muy distinto, ¿no? Y por eso cada quien lo puede responder, ¿no?, desde su propia perspectiva. Pero yo diría que siendo hija o siendo hijo, invariablemente no les daría la misma libertad que yo tuve, ¿no? Porque en mi experiencia personal creo que sí fue muy como dejado como a la indiferencia o como muy hacia el abandono, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí. Creo que sí es importante que los padres en esas etapas, ¿no?, al menos hasta que son mayores de edad, pues estén muy al pendiente, ¿no? Sea hombre o sea mujer, ¿no? El hijo es como, pues estar como que cuidando y protegiendo, ¿no?, de algunas cosas que puedan estar presentando, aún y a pesar del rechazo, del oposicionismo y la negativa y los berrinches de los hijos, ¿no? Yo creo que es importante que sí haya esa
se le pueda proveer desde esa seguridad, ¿no? De tener reglas claras, bien delimitadas, al menos desde esa perspectiva como padres, ¿no? Invariablemente, independientemente de que se trata de hombre o que se trate de mujer, pero sí tener delineados como que ciertas reglas, ciertos parámetros hacia dónde sí pueden o hacia dónde no pueden hacer, ¿no? Pero eso, insisto, no es en base a la experiencia propia, ¿no? La experiencia personal, en donde igual si al hijo se le deja así como completamente en libertad, pues no sabemos luego en dónde se vaya a meter, ¿no? O en qué tipo de problemas o en qué tipo de dificultades. Y me parece que es importante que se pueda estar al pendiente de ellos. No, y muy interesante eso que mencionas de la pregunta que le haces a Francisco. Yo por esa parte, si también me incluyo en la cuestión de si yo tuviera una hija y si le diera también la misma libertad que yo tuve, yo también no se la daría, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Porque también hubo una etapa en mi vida donde había una cuestión en que yo sí llegaba como al día siguiente y había una cuestión también de tantos riesgos que yo sé, han cambiado mucho el tiempo, pero también en mis tiempos, y ya me estoy escuchando casi viejo al decir eso. Lo estás un poco. Sí lo estás, ¿no? Ya vas para allá. Sí había muchos riesgos en donde uno sí se ponía como muy expuesto en muchos aspectos. Y la verdad, y no es por nada, no es porque yo lo diga o porque yo crea que es correcto o porque así lo esté siempre pensando o me clave mucho en esa idea, pero los hombres no se veían tan arriesgados como otras personas en algunos aspectos, ¿no? A nivel social, ¿no? Por eso es que incurro de nuevo a la cuestión de la pregunta, de la cuestión de los cuidados hacia una niña es diferente. Pues sí, por la cuestión social, ¿no? Porque creo que esta parte en la violencia, por ejemplo, la violencia de género, y que yo sé que también se incluye completamente a manera global y general, luego también las cuestiones llegan a ser como muy identificadas solamente en un sexo y es más complicado por ese lado. Entonces creo que sí sería como lo menciona César, ¿no? Crear así como una Kill Bill, ¿no? Para que cualquier cosa que llegue a pasarle, pues pueda como afrontar las situaciones. No, pero si además nos vamos a ir por esa línea de la violencia de género, pues hay mucho que poder discutir también de esos puntos, ¿no? Y la otra cuestión es que desde mi perspectiva es esa, ¿no? O sea niña, no por el hecho de ser niña o de ser mujer, sino incluso aunque fuera varón, el hijo que yo tuviera, no le daría esa misma libertad, justamente por esos riesgos que de pronto cuando los padres no están al pendiente, pues no se llegan a medir, ¿no? Y más ahorita en la cuestión como de, yo lo estoy viendo más común. Antes era más la ama de casa que estaba cuidando a los hijos y por lo menos si te regañaban o sabías por dónde andaban o a dónde tenía que ir para buscarte. Rápidamente, así haciendo un paréntesis, recuerdo muy bien una anécdota que tuve. Con unos amigos hicimos como un tipo de campamento, por llamarlo de alguna forma. Y ya fue como cerca de las vías del tren. La cuestión es de que se salió de control una situación muy, muy complicada y una de las mamás de mis compañeros llegó hasta donde estábamos y nadie sabía de nuestros padres ni familiares dónde estábamos, pero era porque la mamá estaba bien al pendiente de eso. Y luego mención porque ahora veo que, bueno, la cuestión de que los dos padres trabajen, pues es una gran ayuda, pero también es la cuestión de con quién dejo el hijo o qué hace el hijo también. Y es lo que menciona César, la parte en donde cómo se expone, porque no hay a lo mejor un monitoreo por completo, que yo sé que también es difícil por completo, pero para saber qué tipo de cosas está arriesgando. Francisco, no sé, hay que ponerle un collarín, ¿no? Algo para un GPS. Con GPS, ¿no? Ándale, para saber en dónde va y qué está haciendo. Francisco, ¿quieres comentar algo? Oye, si se lo ponemos a los gatitos. Que no se puedan los hijos, ¿no? Sí, es muy parecido eso a lo que pienso también. O sea, se habla de que hay una violencia muy grande hacia la mujer, pero bueno, también la violencia hacia los hombres que también está invisibilizada, ¿no? Esa característica, eso que nos dicen, por ejemplo, porque lo han dicho en fiestas o así, nos dice, bueno, si no tomas eres gay o a ver, ponte a tomar. Bueno, eso también es violencia hacia el hombre. Es decir, bueno, y si no quiero tomar me hace menos hombre, me hace... ¿Qué problema hay si no me gusta ponerme borracho, no? Y que pues, genera pues violencia y así puede ser un accidente automovilístico o que ya no sabes ni dónde te quedas, algún asalto, no sé. Entonces también esa figura como muy machista de decir, pues bueno, yo como hombre me tengo que aventar a hacer todo lo que digan los demás, ¿no? Cuando no, pues no es cierto. Así como una mujer no tiene nada de malo que salga en la noche, o así como una mujer no tiene nada de malo la forma en que se vista, porque un hombre puede... Depende, ¿no? De la edad, ¿no?
Claro, O sea, si fuera menor de edad, yo no la dejaría, ¿no? Por mucho que haga berrinche en la secundaria o en la prepa, si salía de noche, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿No? O sea, y todo. También. También depende a dónde vaya, ¿no? Porque yo lo veo mucho cuestión social. Hay lugares también muy, muy feos que dices, no, ni te metas ahí, ni como hombre te metas, ¿no? O sea. Sí, exactamente. No me imagino, por ejemplo, al papá de una hija diciendo, te voy a llevar al table de hombres porque ya eres mayor de edad, mi hija. Y en cambio, si se ve que un hombre le diga a su hijo, pues vámonos al table, ¿no? Es algo muy común. Bueno, me han contado. No sé. A mí nunca me pasó, la verdad. Pero bueno, esto fue por otras circunstancias. No, y es muy cierto. Creo que esa cuestión también queda para todo nuestro público. La parte en donde qué también opina respecto a esas preguntas, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Para poder hacer como un tipo de remembranza respecto a las cuestiones sociales y familiares que pueden rodearlos. Bueno, esa fue realmente la última pregunta. Creo que podemos como englobar ahí varias cosas. Y ahora pasamos a hacer esta dinámica de juego de roles. Vamos a hacerlo como una cuestión a nivel pues de escenario, ¿no? Ficticio. Yo sé que cada uno piensa y ha contestado respecto a la cuestión de las preguntas desde su perspectiva y cuáles son sus razones. Pero bueno, vamos a verlo como encaminado a un escenario completamente ficticio en donde César, tú eres papá de Francisco y Francisco acaba de tener un bebé y el bebé es mujer. Y tú como buen mexicano tradicionalista, querías, o sea, yo voy a asumir el rol acá más de... Sí, de papá, no de estricto y cómo es posible que hayas tenido una hija. Y aquí la cuestión es la interacción que existe, ¿no? La cuestión de las perspectivas, todos esos cambios, eso que hemos platicado también respecto a la cuestión de por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cuestiones de tener una hija. Y bueno, comenzamos por esa parte. Bueno, a ver cómo me sale, porque ahí sí a lo mejor va a ir contrario a mis principios. En contra. Pero voy a hacer mejor esfuerzo, ¿no? Para meterme en este papel. Por supuesto, ¿no? Es como esa parte, porque también les comentaba, es el escenario ficticio, ¿no? Entiendo las respuestas que han comentado, pero bueno, a noción de esta idea, porque sé que todavía existen muchos pensamientos muy similares y la idea principal, y si quiero aclararlo, no es para cambiar la idea por completo, pero sí para tener otras perspectivas respecto a la misma situación. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara y acción. Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, solamente para comentarte que pues ya nos dijeron que iba a ser el bebé. Ay, ¿a poco? Qué padre. Qué emoción. Sí. ¿Y nos vas a decir o quieres que sea sorpresa? No, pues quería platicarlo contigo y con mamá, pero no sé si quieras que te adelante para que sea una sorpresa para ella y pues ya. No, pues de una vez, ¿no? Sí. Entonces que va a ser niña. Sí, va a ser niña. Niña, va a ser Sofi. Ah, va a ser niña. Sí, va. Estamos bien emocionados. Ah, ok. No, sí está bien. Está bien. No te he oído tan convencido. ¿Qué pasa? No, pues a final de cuentas, pues ya sabes, ¿no? O sea, lo que Dios quiera, pues con eso está bien, ¿no? Si es niña, pues ni hablar, ¿no? Ya luego, sí. Pues me imagino que vas a seguir buscando, pues tener un varón, ¿no? Pues sí, no es lo que estamos platicando con Tania, pero pues a lo mejor nada más quedamos con ella. Lo que pasa es que ya ves como los pañales están bien caros y pues, la vida últimamente ha estado muy cara, subiendo todo y pues no sé si vamos a querer tener otro, pero ya está aquí en camino. Ya, no, pues sí, está bien. Oye, y pues yo nada más te diría que igual y lo siguieran platicando, ¿no? O sea, que lo pensaran para ver que vean la posibilidad después, ¿no? Que tengan la parejita, que tengan al niño, que tengan al varón, que pueda pues también seguir aquí, ¿no? La tradición de nuestro apellido para que no se acabe, ¿no? Para que no se pierda pues ya ahí contigo. Ay, papá, pero pues es que no sé, la verdad, tú siempre quisiste que fuera niño, pero la verdad siento que ya te decepcioné porque no va a ser niño. Y pues eso me da mucha tristeza, ojalá y mamá lo tome mejor. No, o sea, está bien. O sea, yo nada más digo que igual y pueden seguir buscando, ¿no? O sea, está bien que tengan una niña, igual y sí, ¿no? Pero pues igual, pues tú platícalo con tu esposa, ¿no? A ver qué. Pero pues ahí ya, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Bueno, de todos modos, pues te vamos a invitar ahí al baby shower y ya que la conozcas, vas a ver que vas a terminar bien enamorado de ella. Muy bien, y corte. ¿Tú cómo lo harías?
te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, desde mi perspectiva como público, bien, César, ¿no? Así como la parte, y bueno, yo lo sentí, lo alcancé a percibir muy resignada, ¿no? De parte del padre, como muy de, bueno, pues ya, ¿no? Así como que pues ni modo, ¿no? Pero como manteniéndose en esa perspectiva, en esa idea, y creo que es algo que pasa comúnmente con muchas cuestiones familiares. Ya hay una receta que tenemos instaurada y es con eso con lo que siempre vamos a estar hablando, ¿no? Porque yo lo sentí también como de a fuerzas, ¿no? O sea, pero no vas a buscarle una parejita o algo, o sea, ya, sí me decepcionaste, pero algo, pues, dame algo, ¿no? O sea, síguele, una ¿no? esperanza. Una esperanza, ¿no? Y por esa parte también muy resignado por parte de Francisco como hijo, ¿no? Como en la situación de, pues sí, pues ya sé que te decepcioné, pero todos nos vamos a invitar. O sea, quieras o no vas a estar ahí, ¿no? O sea, como de, pues ni modo, ¿no? Aguántate. No, y ese remate del final, ¿no? O sea, porque al final de cuentas los abuelos pues terminan luego por ser los más cariñosos con sus nietos, ¿no? O sea, niños o niñas, así terminan siendo. Sí, no, una cuestión un poquito más como fuerte por ese lado. Y bueno, también escuchar cómo lo sintieron ustedes, qué perspectiva tomaron respecto a esa parte. Bien, no, pues eso era como intentar convencer y tratar de alegrar en esta parte la idea y como que dejar de lado un poco esa parte de la fantasía del hijo varón, ¿no? Y aceptar que realmente, pues, por más que le movieras ahí, pues no iba a dar. Desde mi perspectiva, no sé qué tanto sea como el reconocer así directamente como, no, yo sé que te decepcioné. No sé qué tanto eso se pueda reformular, ¿no? Como para a lo mejor no, porque eso sería como ahí yo me sentí como con este poder de poder seguirte insistiendo, ¿no? Decirte, pues igual ya sé que estás decepcionado, pues ahí yo te sigo insistiendo a ver para que le sigas buscando, ¿no? Para que te sientas más culpable. Agarrarme de la culpa, no sé, para seguir insistiendo, ¿no? Y no sé, en ese punto como más definitivo decir, no, pues sí, y además fue lo que yo decía y para mí es lo más importante, estoy feliz y contento de tener a mi hija, independientemente del apellido. La educación que yo le voy a dar es lo que va a importar, porque eso es lo que va a trascender, ¿no? En ella. Esa es la herencia que le vamos a dejar. No, y bien, fíjate, creo que es una cuestión también para todo nuestro auditorio, como bien lo estamos manejando, también cómo lo harían ustedes, todos los que nos están escuchando, cómo lo dirían, ¿no? Porque también sé que es como entrar a este nuevo panorama y tener otras expectativas. Yo nada más quería mencionar, por ejemplo, esta experiencia que en algún momento te compartía, ¿no? De haber participado en una dinámica en donde estaban reunidas pues una serie de mujeres que pues el ejercicio implicaba una especie como de renacer, ¿no? A través de esta representación de significación desde el vientre materno y cómo era recibida por parte de su padre, ¿no? Y que pues a mí me tocó representar el rol del padre porque fui el único varón que asistió a ese evento y me tocó recibir a cada una de estas mujeres al momento justamente de este nacimiento que estaban simulando. Y bueno, fue bastante intenso, ¿no? O sea, ahí es donde finalmente con el acompañamiento también de la terapeuta que estaba en el momento guiando el ejercicio, había una serie pues de ideas o de mensajes que es importante que nosotros podamos transmitir desde el momento del nacimiento. Obviamente desde antes se van formulando, ¿no? Pero justamente en el momento de nacimiento, la importancia de poder reconocer el momento, la felicidad, ¿no? El orgullo, la satisfacción que da el hecho de recibir a una niña, porque eso trasciende y eso redunda a partir de ahí hacia adelante en su vida, ¿no? Todo el tipo de ideas, de mensajes que uno le transmite directamente a través de las palabras, a través de los gestos, a través de las expresiones, es lo que le va también proveyendo de esta fuerza, de esta energía, de esta seguridad y confianza en sí misma, que cuando más bien o escucha el tipo de ideas negativas o como de decepción o simplemente no escucha tampoco, ¿no? En su entorno este tipo de mensajes de orgullo, de felicidad y satisfacción por el hecho de ser mujer o por el hecho de pertenecer a este sexo, también de pronto pues va favoreciendo como esta duda o esta confusión, ¿no? En realidad, bueno, a ver si era yo querida, ¿no? O era reconocida como tal desde que yo nací. Fue motivo de alegría, de felicidad mi nacimiento, mi llegada a este mundo, o como el padre que yo representé fue motivo de decepción, ¿no? De desilusión. Creo que esos son también mensajes importantes que me gustaría como compartir. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental.
No, sí, por supuesto, creo que es una cuestión, yo sigo hablando de la cuestión social, nos tiene bien agarrados, nos tiene así como por todos lados, por todas las extremidades. ¿Cómo es que la cultura nos mete tantas situaciones y que a veces hasta de manera inconsciente ya hacemos ciertas cosas, aunque no lo pensemos que es nada más por seguir las cuestiones que nos han marcado, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Francisco, ¿querías comentar algo más? Sí, no, nuevamente, es esa parte como que tú comentas, ¿no? De que no solamente la cuestión social, sino del mismo lenguaje que hablamos está como muy instituido, esa parte de que lo del varón es primero. Para mi punto de vista es necesario cambiar esa estructura y pensar que desde uno como padre, o lo que por ejemplo yo intento con mi hija es demostrarle que esa figura masculina no está peleada con la figura femenina, ¿no? Y que la figura masculina no está peleada con la parte sentimental, así como también la figura femenina no está peleada con esa parte de ser fuerte, de ser, no necesariamente tiene que ser sumisa, sino tiene que salir adelante, que tiene que brincar, que tiene que hacer todo lo que ella desee, no por un estereotipo social que va a haber como muchos choques con muchas partes de su vida, de su crecimiento con otras personas, pero que pues, aquí en casa tiene esa oportunidad de decir, bueno, esto es lo que soy y así me gusta hacerlo, ¿no? Y la verdad es que eso comienza desde la parte de los padres. Creo que a partir de ahí, ¿no? Toda la información que se dé, toda esta cuestión que sea para ir educando a los hijos es sumamente importante. Y para eso... Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Y pues pedirles si tienen algún recurso, algún material, alguna película, algún libro, algún artículo que quieran compartirnos para ahondar un poquito más en esta cuestión del tema. Francisco. Fíjate que estaba pensando precisamente en alguna película y lamentablemente o libro y no se me viene a la cabeza. Se me viene a la cabeza pues películas demasiado tontas para hablar de ese tema, pero pues no es el... ¿Cómo cuál? No vaya a ser una que yo iba a sugerir. Ándale. No sé, así como... esas cosas de niñera prueba de balas o así, no sé, cosas de niños, pero no, la verdad no. Ok, de acuerdo. César, ¿algún recurso, algún material, película, libro, artículo que quieras compartirnos? Pues mira, la que a mí se me viene a la mente como de manera más inmediata, sí lo estuve pensando, creo que la representación de los roles de la paternidad, ¿no? Sobre todo cuando es en relación con una hija, creo que se ven reflejados de manera muy emocional en la película Yo Soy Sam. ¿Ustedes recuerdan? Donde sí. Este protagonista, Sean Penn, pues tiene una condición neurológica, pues que pone en duda, ¿no? El rol de su paternidad. Y bueno, todos los líos legales en los que se me ha vuelto, toda la parte de la relación e interacción que hay, ¿no? Entre él con su hija me parece extraordinario. Excelente, bien. Francisco, ¿quieres complementar algo? Sí, mil gracias. Ya aquí mis ojos y mis oídos ya me acordaron de una, más bien... que es mi esposa la que me acordó, que vimos hace poco una película muy bonita que se llama Paternidad, que está en Netflix, de un artista senegalés, me parece, que es muy famoso. Bueno, la película trata de que él y su esposa están embarazados y que lamentablemente ella tiene como un derrame o algo así, que fallece. Entonces él se encarga de cuidar a su hija, pero entonces está ahí entre las abuelas, que si él es apto para cuidarla porque es hombre y no es mujer. Y está buenísima esa película, el actor es muy bueno. Y también una parte que se nos que pudiera pasar desapercibida, ¿no? Es esa parte de que pues, él como papá viudo, pues el tener una pareja, volver a unir a la familia con otra figura femenina, todo eso está interesantísimo, está buenísima la película. Se llama Paternidad. Paternidad, perfecto para verla. Creo que es muy importante toda esta información. Y yo también por esa cuestión como de acercándonos a la cuestión del rol del padre, más en la cuestión de qué tipo de funciones hay. Sí hay una película por ahí que mencionaba Francisco que dijo, a lo mejor algunas muy, muy cómicas, ¿no? O por ese estilo. Pero hay una película que se llama Un papá genial,
que sale Adam Sandler, se supone que tiene un hijo y él es como padre soltero, ¿no? Entonces como que no se quiere hacer responsable, entonces nada más se lo avientan y ya tiene que empezar a cuidarlo. Y él tiene hecho un desastre, ¿no? Su casa, un desorden, no es muy limpio, muy higiénico. Se llama un papá genial, no sé la verdad cómo se llame en otros lados. Y se acerca mucho a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo voy acercándome al cuidado de los hijos, ¿no? Principalmente, y qué tipo de situaciones van acercándose que a lo mejor no tenía en cuenta, porque regresamos otra vez a la situación que yo veo mucho en la cuestión cultural. La mujer de alguna forma la preparan culturalmente para que sea madre, ¿no? Los juguetes son muñecas, son bebés, y a un varón no. A un varón son como carritos y otras cosas, y al momento de que ya se interactúan en la parte de pareja como padres, yo sí he visto muchos casos, ¿no? En donde el hombre no sabe hacer ciertas cosas y es que hazlo bien, es que no lo hiciste de esta manera, y es por esa parte de la capacitación que hace falta, que ojo, no es que nada más se comprenda, sino que también se haga algo con esa información. No es como es que tú no supiste, te comprendo, pues no lo hagas, no, sino más bien cómo se puede hacer e influir mucho en esa parte. Y creo que algo también muy importante en esa cuestión es el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, principalmente para los padres, la cuestión de cómo podemos utilizar más nuestra metacognición, pensar en lo que estamos pensando, no sentir más lo que estamos sintiendo para acercarnos muy consciente a todas las cosas que estamos diciendo, porque luego también yo sé, como padres se puede salir como alguna información extra que a lo mejor no era como la más adecuada, pero en ese momento salió más eso que llego a sentir que no pude controlar, en vez de estar cuidando mucho la cuestión de esa educación del hijo. César, ¿quieres agregar algo más? Sí, es que me quiero hacer difusión de nuevo. Precisamente bien. Derivado de este ejercicio en el que les digo que participé, ¿no? Como en este rol de padre de esta ocasión, ¿no? Donde estuve participando, generé un relato en donde un padre le habla a su bebé mujer cuando todavía está dentro del estómago de la madre, que se llama Antes que tú nazcas, que ahí está en mi página de Facebook, que les comparto en los comentarios del podcast para que también lo vean y lo escuchen si tienen oportunidad. Perfecto, excelente. Entonces, para irnos con todo este material y tener como este finecito de semana para leer y escuchar algunas cosas y ver, ¿no? También creo que es algo muy importante. Y bueno, ya para despedirnos, si nos pueden compartir sus contactos, Francisco, si alguien se quiere comunicar contigo, si quiere acercarse para tomar algunas referencias respecto a este tema o otro en particular, ¿cómo nos podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bien, básicamente me pueden contactar por el correo electrónico, que es kami con k _kio@hotmail.com. Excelente. Si no, al contrario, gracias a ti, Francisco, por estar acá con nosotros también en otro programa más. Esperemos que nos puedas acompañar constantemente y platicar más, ¿no? Como de esas experiencias. Claro que sí, muchas gracias nuevamente a ustedes y fíjate, me acordé de un libro ya para terminar también. Hay un libro de un psicoanalista que se llama Más crianza, menos terapia y ser padres en el siglo XXI. Es un libro muy bonito de un psicoanalista argentino que es como muy nuevo. Y lo más padre del libro es que no lo escribe teóricamente, no es como más un diálogo con nosotros como padres, en donde dice que tenemos que criar más a nuestros hijos, estar más atentos de ellos y menos llevarlos al psicólogo, aunque nos pegue un poquito a nosotros que somos psicólogos. Entonces no hay que leerlo. Entonces no. Entonces no. Bien, interesante y bien, tenemos más material para este finecito. César, por tu parte, ¿cómo te podemos contactar si alguien quiere poder acercarse contigo para cualquier situación? ¿Cuáles son tus redes sociales? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o también me pueden contactar a través de mensaje en WhatsApp en el 4431 43 84 78. Perfecto, muy bien. Y bueno, por mi parte también me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Sic Ricardo García, y por ahí también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorar al público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a todos aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales y recuerden que pueden escucharnos antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos en la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre,
Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.